Hola, ¿qué tal mi gente de JB Producciones? ¿Cómo están? Espero que estén súper pero súper bien. Hoy volvemos por fin, ¿cierto? Luego de un par de semanas de inactividad aquí en el canal, volvemos con la review completa del Huawei i9 Prime en su versión 2019. Este dispositivo incluye una característica bastante peculiar, ¿cierto? Que fue la que nosotros tomamos en cuenta para poder decantarnos por este dispositivo para revisarlo aquí en el canal. Es un dispositivo bastante bueno, con características bastante interesantes, pero también con algunos detalles que vale la pena revisar un poco más a profundidad. Así que sin mucho más preámbulos, vamos con la introducción y comenzamos con el video. Muy bien amigos, ya estamos de regreso aquí en el canal y nuestros amigos de ABCDlevo nos han facilitado este dispositivo para poder revisarlo juntos a ustedes aquí en el canal. Estamos muy contentos, ¿cierto?, de poder seguir trabajando con nuestros amigos y esperamos muy brevemente, ¿cierto?, muy pronto también seguir trayéndole más información a el canal. Comenzamos de inmediato con las dimensiones, ¿cierto?, dándole a conocer cuáles son las dimensiones propias del dispositivo. Y en cuanto a su altura, por ejemplo, tenemos 16,3 centímetros de alto, tenemos 7,7 centímetros de ancho, 8,9 milímetros de grosor y todo esto en un peso de 197 gramos. Un dispositivo bastante grande en la mano, ¿cierto? Al momento de nosotros tenerlo en la mano nos fijamos de inmediato que es un teléfono bastante robusto, bastante pesadito y bastante grande también en sus dimensiones. En cuanto a los materiales de construcción, vale la pena destacar que tanto la parte posterior y la parte frontal en este caso son de vidrio y tenemos un cuerpo de plástico que da la impresión de ser aluminio, ¿cierto?, o algún metal, pero no lo es. Tenemos presencia de plástico en todo el borde del dispositivo. Y en cuanto a los colores, tenemos tres versiones de este mismo dispositivo, ¿cierto? Lo podemos encontrar en color negro, en color azul y en color verde. Hacemos el típico repaso que hacemos en el canal para ver las principales características constructivas del equipo. La parte frontal en este caso, puede que ustedes ya se hayan dado cuenta, ¿cierto?, al momento de estar viendo algún video, no tenemos la cámara frontal porque la cámara frontal no se encuentra en la parte frontal propiamente del dispositivo, sino que posee un mecanismo que hace que la cámara salga del propio chasis y vuelva a esconderse, ¿cierto?, mediante un mecanismo motorizado que se encuentra en la parte superior de este dispositivo. Sí, vale la pena destacar que tenemos el auricular para las llamadas, los sensores, ¿cierto?, de luz y proximidad, y tenemos también esta pantalla bastante generosa, bastante grande, con unos bordes muy pero muy bien logrados, ¿cierto? Obviamente también teniendo en cuenta que al no tener la cámara propiamente tal en la pantalla, ¿cierto?, como estamos acostumbrados, tenemos un muy buen aprovechamiento del frontal de este dispositivo. En el lateral derecho, entre tanto, tenemos los botones de control de volumen y el botón de encendido y apagado del dispositivo. En el lateral izquierdo básicamente no tenemos nada, mientras que en la parte de arriba, ¿cierto?, tenemos una pequeña bandeja donde se aloja la cámara frontal motorizada que le permite al sensor salir o esconderse según se necesite. También tenemos las bandejas de las tarjetas y el micrófono cancelador de ruido. En la parte de abajo, entre tanto, tenemos el jack de los audífonos, el micrófono principal, el USB, que en este caso es USB tipo C, y el altavoz principal. Mientras que en la parte trasera del dispositivo, ¿cierto?, tenemos las tres cámaras, tenemos su flash LED, el lector de huellas y el logotipo de la marca o de la compañía Huawei. Este dispositivo es de chasis unibody, pero al parecer, ¿cierto?, según la información que nosotros hemos encontrado en internet, no tenemos resistencia ni al agua ni al polvo. Comenzamos a introducirnos en las interioridades de este propio dispositivo y comenzamos dando algunas características internas. En este dispositivo en concreto tenemos un procesador High Silicon Kirin 710, que es un procesador octa-core o de 8 núcleos que corre a 2,2 GHz. Tenemos la disposición de 4 GB de memoria RAM más 128 GB de memoria interna, cierto que te quedan algo así como 112, 111 GB libre, lo cual también es una memoria suficiente para los tiempos que corren. Y además podemos agregarle una tarjeta micro SD, ¿cierto?, de hasta 512 GB, así que básicamente tanto la memoria interna como la memoria externa, ¿cierto?, no van a ser problemas para ti o para nosotros. Y en cuanto a la batería, tenemos 4000 mAh con carga rápida, ¿cierto?, que es un amperaje bastante bueno en ese sentido. El cargador también es de carga rápida, por lo cual nos va a permitir cargar estos 4000 mAh en aproximadamente 1 hora 45, 1 hora 50, lo cual está bastante bien, ¿cierto?, en cuanto a la cantidad, ¿cierto?, de miliamperios que trae esta batería como tal. Y en cuanto a la conectividad, hacemos un repaso súper cortito. Tenemos la capacidad de hacer este cambio entre un chip, ¿cierto?, y la tarjeta micro SD, o podemos colocar dos tarjetas SIM en el mismo dispositivo. Tenemos Bluetooth 5.0, 4G LTE, tenemos USB tipo C en su versión 2.0, sí tiene NFC, pero ojo, porque depende de la versión del dispositivo y la región en cual
tú te compres este mismo teléfono. No tenemos puerto infrarrojo, tenemos el lector de huella en la parte trasera que funciona bastante bien, aunque no es uno de los más rápidos que hayamos visto en el mercado. Básicamente, como les decíamos, no tenemos resistencia ni al agua ni al polvo, ni carga inalámbrica, por lo que en estos sentidos, cierto, y haciendo como un análisis un poco más general, tenemos un dispositivo en cuanto a características bastante básico. En cuanto al software, básicamente no tenemos grandes características, contamos con Android 9.0 Pie, ¿cierto? Y en este caso estamos acompañados de la propia capa de personalización de Huawei EMUI 9.0. Y entramos de inmediato en materia, ¿cierto? Dando algunas características de los apartados multimedia. Comenzamos con la pantalla de inmediato, ¿cierto? Como les decíamos, es una pantalla bastante grande, bastante generosa y con unos bordes muy bien aprovechados. Y específicamente en este teléfono tenemos 6,59 pulgadas de tamaño, ¿cierto? Con un aspecto de imagen 19,5 novenos, muy angular. Tenemos tecnología LCD IPS y en este caso la pantalla o el panel tiene una resolución de 1080 píxeles por 2340 píxeles, lo cual nos da una densidad de 391 píxeles por pulgada. Es una densidad bastante buena, ¿cierto? Teniendo en cuenta el tamaño de la pantalla también, ¿cierto? Y la resolución propia del mismo dispositivo. Vale la pena destacar que en este dispositivo, en este teléfono, tenemos el 91% del frontal ocupado por el dispositivo, lo cual es una verdadera barbaridad porque antiguamente, como les decíamos en un par de videos atrás, los teléfonos no superaban el 65, el 70% y llegar a una cuota tan alta, ¿cierto?, de aprovechamiento del frontal es realmente impresionante. Vale la pena terminar destacando que en este caso no tenemos ningún tipo de protección Gorilla Glass ni nada por el estilo. ¿Cómo se ve la pantalla? La verdad es que se ve súper pero súper bien. Es un muy buen panel en cuanto a los colores, la cantidad de iluminación que tiene, ¿cierto? El contraste de los mismos colores y los ángulos de visión que posee este dispositivo, la verdad es que son bastante impresionantes. En cuanto al sonido, tenemos solamente un altavoz, ¿cierto? El altavoz que se encuentra en la parte inferior del dispositivo y la verdad es que suena bastante fuerte, es un altavoz bastante rotundo, te entrega una muy buena calidad, aunque siempre, ¿cierto?, hacemos este inciso, los bajos, ¿cierto?, las frecuencias graves no son las mejores que podemos encontrar en un dispositivo de estas características. Lo decimos siempre porque hay teléfonos como el Moto G4 Plus que tuve yo personalmente y que encontraba que era uno de los parlantes, uno de los altavoces mejor equilibrados en su gama y que hasta el día de hoy, a un precio tan bajo, la verdad es que no hemos encontrado ningún rival directo. Te dejamos unos videos para que hagas una prueba, ¿cierto?, propia y te hagas una idea de cómo se ve y cómo suena la pantalla de este Huawei i9 Prime en su versión 2019. Y comenzamos, ¿cierto? Llegamos a uno de los puntos fuertes de este dispositivo. Tenemos tres cámaras en la parte trasera, tenemos tres sensores, ¿cierto?, con los cuales nosotros vamos a poder jugar un poco, ya que son sensores que traen características diferentes entre uno y otro. El sensor principal en este caso es un sensor de 16 megapíxeles con un focal 1.8, autofoco por detección de fase, y tenemos un segundo sensor de 8 megapíxeles con un focal 2.4, ¿cierto?, que es una gran angular, perdón, de 120 grados aproximadamente, y un tercer sensor de 2 megapíxeles, ¿cierto?, que nos va a ayudar a recopilar información para hacer estos efectos bokeh. Comenzamos dando nuestra opinión con el sensor principal. La verdad es que tenemos unos muy buenos resultados. No es una de las resoluciones más altas que podamos encontrar a esta altura, ¿cierto?, de la vida y en su gama, pero la verdad es que los resultados están acordes, ¿cierto?, al precio y al estándar más o menos que nosotros ya tenemos en este tipo de precios. El problema lo encontramos al momento de tener el gran angular. El gran angular obviamente es un sensor gran angular, obviamente, y te permite captar más información, pero lo realmente interesante es cuando grabamos video o sacamos fotografías, ¿cierto?, en modo ráfaga. Nos damos cuenta que en las esquinas de las fotografías hay una deformación demasiado evidente. O sea, se entiende que obviamente en un dispositivo como esta tecnología no está muy bien afinada, pero Huawei ya tiene varias generaciones, ¿cierto?, ocupando esta misma tecnología, y la verdad es que tener este desempeño en un dispositivo como la verdad es que bastante pobre. Vamos a profundizar un poco más en la cámara prueba de este dispositivo, pero a priori es como lo peor que hemos encontrado en el aspecto fotográfico de este dispositivo.
No es mala, la calibración de los colores no es para nada mala, el nivel de detalle tampoco, pero la deformación, el nivel de deformación que te entrega este sensor gran angular, la verdad es que es preocupante. Y en cuanto al efecto bokeh, ¿cierto? O al modo retrato en este caso, la verdad es que funciona bastante bien, logra captar al objeto, ¿cierto? Que está en primer plano y logra desenfocar de manera bastante correcta, entre comillas, ¿cierto? A los paisajes, ¿cierto? Que se encuentren detrás del sujeto que está en primer plano. Y en cuanto al video, te dejamos también aquí una prueba que hemos realizado con este dispositivo, ¿cierto? Con el sensor principal que hemos realizado con el Huawei i9 Prime en su versión 2019. Muy bien, mi gente de JD Producciones, ya estamos grabando con lo que sería la cámara trasera de este Huawei i9 Prime 2019. La verdad es que hay varias cositas que contarles. En primer lugar, la resolución, en este caso estamos grabando en 1080 píxeles a 30 fotogramas por segundo. Y por lo que estamos viendo, ¿cierto? En la pantalla no contamos con estabilización, ya sea electrónica, ¿cierto? Menos estabilización óptica, porque de hecho intento no moverme, pero hay algunos tirones que da de por sí y que son prácticamente inevitables, así que en ese sentido no sé si tendremos que buscar por ahí la configuración, ¿cierto? La opción, vamos a intentar hacerlo, pero a priori, así al momento de tú sacarlo solamente de la caja y querer grabar un video con este dispositivo, básicamente no tenemos esta característica habilitada de por sí. En cuanto a los colores, está bastante bien, creo yo. Me voy a detener un momento para que ustedes puedan ver el tema de la resolución. Bastante bien, por lo menos aquí en la pantalla se ve bastante nítido, así que en ese sentido no hay mucho que destacar. La exposición, ¿cierto? Automática, creo que puedo haber sido un poco más fina, pero tampoco es algo que afecte más allá de la resolución del mismo video que grabamos con el sensor principal, ¿cierto? Con el sensor normal de este Huawei i9 Prime en su versión 2019. Muy bien, y haciendo un repaso súper cortito de lo que sería la cámara frontal de este dispositivo, comenzamos de inmediato con sus características técnicas. Tenemos un solo sensor, ¿cierto? Con este sistema motorizado que te permite a ti, ¿cierto?, esconder la cámara si no la estás ocupando, ya que se levanta al momento de tú seleccionar en la misma aplicación la cámara frontal. El mecanismo se levanta, ¿cierto? Levanta la cámara y te permite sacarte fotos de esta forma tan novedosa, entre comillas. Tenemos un solo sensor de 16 megapíxeles con un focal 2.0, eso fue lo que nosotros vimos en las características que buscamos en internet, pero en este caso nos hemos encontrado la sorpresa que al ver los metadatos de la fotografía, ¿cierto?, la información que queda grabada como en la fotografía misma, tenemos un focal 1.0. La verdad es que yo le creo más a la información que hemos encontrado en los mismos datos de la fotografía, porque en ambientes oscuros te entrega un nivel de detalle impresionante. O sea, te lo aseguro que no hemos visto ningún teléfono que tenga este nivel de detalle en un ambiente con tan poca luz. No es una de las mejores cámaras fotográficas de la historia, por así decirlo, pero la verdad es que es realmente impresionante la cantidad de información que es capaz de recolectar en un ambiente tan oscuro, ¿cierto?, como en el que usualmente sacamos este tipo de fotografías. La verdad es que es algo flipante, algo que nos ha dejado muy sorprendidos, ¿cierto?, y algo que nos deja también una característica o un sabor de boca bastante agradable. En cuanto al resto de las fotografías, la verdad que tenemos un buen ángulo de visión, la cámara es bastante buena en ese sentido, ¿cierto? Está como al estándar que más o menos nosotros tenemos al momento de revisar un teléfono, un dispositivo de este precio o de esta gama, y la verdad es que estamos muy pero muy contentos. Y en cuanto al video, te dejamos aquí una demostración también para que ustedes mismos hagan una idea propia más o menos de cómo es que graba y cómo se ve también la grabación de video con este dispositivo. Muy bien, amigos, y hasta aquí estamos grabando ya con lo que sería la cámara frontal de este Huawei i9 Prime en su versión 2019, y el principal problema es este, o sea, el teléfono de alguna u otra forma intenta mantener mi rostro iluminado, pero si eso significa sobreexponer demasiado el fondo, es básicamente uno de los castigos que tenemos que llevarnos al momento de tener un dispositivo como este. En cuanto al ángulo de visión, está súper pero súper bien, caen 2 o 3 personas perfectamente sin ningún problema al lado mío, pero la característica, por ejemplo, en este sentido es muy pero muy buena. Tenemos unos colores muy bien logrados, un equilibrio también de la iluminación, ¿cierto?, bastante correcta, pero en ambientes como este donde la sombra, ¿cierto?, en el sector donde estoy yo, se enfrenta a una cantidad de luz demasiado grande, lo único que tiende a hacer el dispositivo, ¿cierto?, mantener mi rostro iluminado. Si eso significa sobreexponer todo lo que tiene luz, es lamentablemente lo que vamos a tener que hacer. Así que en ese sentido es como el único problema que hemos encontrado al momento de grabar con la cámara frontal de este Huawei i9 Prime en su versión 2019.
Muy bien amigos, de esta forma ya estaríamos terminando lo que sería este review. La verdad es que es un teléfono bastante interesante. Sería perfecto, ¿cierto?, si este dispositivo costara un poco menos, porque a esta altura ya tenemos varios contrincantes dignos, ¿cierto?, de poder enfrentar un dispositivo como este. Si bien la novedad de tener una cámara retráctil es algo impresionante, ¿cierto?, a día de hoy sigue siendo una característica bastante buena. No es algo tan diferencial, ¿cierto?, al momento de hacer como un análisis más general. O sea, si la gente me pregunta ¿por qué recomiendo este dispositivo? La verdad es que es un poco complicado. La pantalla podría ser, la batería también podría ser una de las características por las cuales destacaría este dispositivo. Pero más allá, como que igual el panorama se complica un poco. Le damos muchas gracias a nuestros amigos de ABC Dilewu por facilitarnos este dispositivo. Gracias a ustedes también por ver este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido, ¿cierto?, para poder tener una idea un poco más completa de cómo es este teléfono propiamente como tal. Y esperamos verlo nuevamente en el cámara a prueba que vamos a realizar de este mismo dispositivo. Mi nombre es José Díaz. Espero que estén súper pero súper bien. Espero verlos nuevamente por aquí por el canal, por JB Producciones. Y si os quieren, nos vemos nuevamente aquí en el canal.